Hola, buenas tardes. Vamos a empezar hoy la clase para hablar de la parte común del Sergas, de las distintas categorías que hay en el Sergas en las que tenemos un temario común. Y de ese temario común hoy vamos a grabar la clase relativa al Estatuto de Autonomía de Galicia, que sería el tema 2 de la parte común, que nos piden estudiar un tema relativo al Estatuto de Autonomía de Galicia. Con lo cual vamos a hablar de esta Ley Orgánica 1/81 de 6 de abril, que sería la denominación y la fecha de este Estatuto de Autonomía de Galicia, que nos piden estudiar en estas oposiciones del Sergas, en la parte común, que tenemos 8 temas: Constitución, Estatuto, Ley de Salud de Galicia, Ley General de Sanidad. Tenemos temas de personal estatutario, sobre el Estatuto Marco y otros temas sobre protección de datos y demás. Tenemos ahí 8 temas de los que nos van a hacer un examen con 10 preguntas, más las de reserva, que no es eliminatorio y que, bueno, el promedio de preguntas que van a caer sobre esos temas, pues es una pregunta, como mucho 2 por cada uno de estos temas, con lo que vamos a intentar ceñirnos un poquito al programa. No vamos a extendernos en esta parte, porque entiendo que para contestar solamente una pregunta o 2 como mucho, vamos a ceñirnos mucho al programa, vamos a ceñirnos mucho a lo que dice la convocatoria, y la convocatoria nos pide estudiar, por un lado, la estructura. Vamos a hablar de la estructura del Estatuto de Autonomía como ley orgánica. Vamos a hablar un poquito de cómo se elaboró ese Estatuto de Autonomía, cómo se aprobó ese Estatuto de Autonomía. Vamos a hablar un poquito del contenido de cada uno de los títulos que componen el Estatuto de Autonomía de Galicia y vamos a fijar por ahí ese contenido, del que vamos a hacer especial atención a los epígrafes que vienen en el programa. Vamos a evitar otros epígrafes que aparecen dentro del estatuto porque no aparecen en la convocatoria y, por lo tanto, vamos a hablar fundamentalmente del título preliminar. Vamos a hablar del título primero, titulado del Poder Gallego. Vamos a hablar del Parlamento, de la Xunta, del Presidente, de la Administración Pública Gallega. Vamos a hablar un poquito de las competencias, vamos a dar una pequeña idea de todo el contenido del Estatuto de Autonomía, fijándonos en esos epígrafes. Pero bueno, lo primero que quería comentar es que nuestra Comunidad Autónoma de Galicia se constituyó con la aprobación del Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía, que es una ley orgánica que fue aprobada por las Cortes, un Estatuto de Autonomía que tuvo que cumplir unos trámites parlamentarios para que se pudiera aprobar. Hubo un anteproyecto que elaboró la Xunta, un régimen provisional que tuvo la Xunta. Luego ese anteproyecto fue aprobado por las Cortes y una vez que fue aprobado se publicó el 6 de abril y, bueno, se sancionó el 6 de abril, se publicó el 28 de abril, se publicó el 28 de abril en el Boletín Oficial del Estado y entró en vigor a los 20 días de su publicación. La entrada en vigor fue a partir de los 20 días de la entrada en vigor, digo, de la publicación, con lo cual ahí podemos hablar de la entrada en vigor de esa ley. Para que se aprobara ese Estatuto de Autonomía, hizo falta que se hiciera un referéndum. Voy a hacer una pequeña referencia a ese referéndum, un referéndum que se convocó en el año 1980, un referéndum que se celebró el 21 de diciembre de 1980 y que tras ese referéndum pues se aprobó por el Congreso y el Senado esta ley orgánica 181 de 6 de abril, publicada el 28 de abril, y que entró en vigor a los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Estos son los datos previos antes de empezar a hablar un poquito ya del contenido exacto del Estatuto de Autonomía de Galicia. Un estatuto que, en cuanto a su contenido, en esta estructura tenemos 57 artículos. Estos 57 artículos están divididos en un título preliminar. Vamos a hablar del título preliminar, que estaría formado por 8 artículos, de los artículos del 1 a 8.
El Estatuto de Autonomía no tiene un preámbulo, no tiene una exposición de motivos, como sí tiene, por ejemplo, la Constitución, pero tiene ese título preliminar donde vamos a fijar los principios en los que se fundamenta la Comunidad Autónoma de Galicia, cómo se constituye la Comunidad Autónoma. Luego vamos a hablar el título primero. El título primero, que es el más importante, es el que se titula del Poder Gallego. Es un título que iría de los artículos del 8 al 26, los artículos del 8 al 26, y este está a su vez dividido en 3 capítulos. Un capítulo dedicado al Parlamento, otro dedicado a la Xunta y su presidente, y un tercero dedicado a la Administración de Justicia en Galicia. Cada uno de estos capítulos los vamos a ver detenidamente porque nos piden expresamente estudiar el Parlamento, la Xunta y su presidente. Luego, genéricamente, nos piden también estudiar el título tercero de la Administración Pública gallega. Estos son solamente 3 artículos. Nos quedaría aquí por el medio el título segundo de las competencias, que estaríamos a su vez este título dividido en 2 capítulos, uno que se enumeran las competencias, en el artículo 27 hasta el artículo 36, y después tendríamos los artículos 37 y 38, aquí sería del 27 al 36 para hablar de las competencias, y el 37 y 38 estarían referidos al régimen jurídico de esas competencias. Este título también habría que darle un vistazo para ver cuáles son las competencias que en la Comunidad Autónoma de Galicia, según el Estatuto, pueden ser asumidas y su régimen, porque en el ámbito sanitario Galicia ha asumido ciertas competencias y vienen reflejadas tanto en esta ley, el Estatuto de Autonomía, como en la Ley de Salud de Galicia, como en la Ley General de Sanidad, que se habla de ese régimen competencial. Entonces, este título lo veríamos. Luego tenemos otros 2 títulos más, uno dedicado a Economía y Hacienda, que sería el título cuarto, que iría de los artículos del 42 al 45, pues aquí un título cuarto, que normalmente no lo vemos, no hay preguntas en los exámenes referidas a este título de Economía y Hacienda, con lo cual, si no hay posibilidades de que caigan preguntas en el examen, lo vamos a evitar. Y luego el título quinto, nuestro Estatuto de Autonomía, sí que tiene un título dedicado a la reforma del propio estatuto. Hay 2 procedimientos, aquí hay 2 artículos, el 56 y el 57, que nos hablan de los procedimientos de reforma del Estatuto de Autonomía, un estatuto que nunca se reformó, nunca se utilizó este título para reformar el estatuto, pero tenemos ahí unos procedimientos para la reforma del estatuto. Como en la parte común del Sergas, que es la que nos toca estudiar ahora este Estatuto de Autonomía, lo más probable es que pregunten sobre el preliminar, sobre este título primero, sobre este título tercero, que al final aquí solamente son 3 artículos, el 40, el 41, el 42, tampoco es que sea un título muy grande el dedicado 39, 40 y 41 dedicado a la administración pública, pues nos quedaremos más o menos por aquí y esta parte no la estudiaremos por lo menos en un primer momento. Bien, entonces, con esta estructura deberíamos añadir que el Estatuto de Autonomía, además de los 57 artículos, además de estar organizado en 7 títulos, porque hay un preliminar y 6 títulos más, además de la denominación que tiene cada uno de estos títulos que estaban enumerados desde la reforma, economía y hacienda, la administración, los poderes de la comunidad autónoma, las competencias del título 2 y el título 1, los poderes de la comunidad autónoma. Tenemos también que el estatuto tiene 4 disposiciones adicionales y 7 transitorias. 4 disposiciones adicionales y 7 transitorias. Estas no las vamos a ver, vamos a dejar esta parte sin estudiar, nunca han preguntado por las disposiciones ni adicionales ni transitorias, con lo que vamos a ceñirnos un poquito a lo importante del tema, que serían estos títulos hasta el tercero, que es donde podemos sacar esas preguntitas. Bien, entonces ya hemos hablado un poquito de esta ley orgánica, hemos fijado un poco el contenido y la estructura de esta ley orgánica, y ahora vamos a ceñirnos un poquito a hablar de este título preliminar, de estos primeros 8 artículos, aquí es donde se van a fijar los principios generales en los que se fundamenta el Estatuto de Autonomía de Galicia. Vamos a hablar de la Comunidad Autónoma de Galicia, vamos a hablar de su régimen jurídico, vamos a hablar del territorio
que conforma la Comunidad Autónoma de Galicia, vamos a hablar de los gallegos, vamos a hablar de los símbolos, vamos a hablar del reconocimiento de galleguidad, vamos a hablar de la sede de las instituciones autonómicas, vamos a hablar de los derechos, deberes y obligaciones que aparecen aquí recogidos en ese título preliminar como parte introductoria de este Estatuto de Autonomía, fijando esos principios. Con lo cual voy a borrar un poquito por aquí y voy a referirme a ese título preliminar. Vamos a coger cada uno de estos artículos que comprende ese título preliminar. Vamos a empezar por el artículo 1 y vamos a hablar de lo que recoge ese título preliminar. Cogemos el artículo 1 y lo primero que hace el estatuto es fijar la denominación de la comunidad autónoma en la que vivimos, que es Galicia. Galicia es el nombre histórico y el nombre que el Estatuto de Autonomía ha dado a esta comunidad autónoma. Es un requisito básico que todos los estatutos fijen la denominación de la comunidad autónoma, con lo cual lo primero que hace el estatuto es determinar el nombre oficial de la comunidad autónoma de Galicia. Y cuando habla de esa comunidad autónoma, le da el nombre de Galicia. Luego, la segunda consideración que vamos a hacer aquí en este título primero es la consideración jurídica que, de acuerdo con la Constitución, tiene Galicia según el Estatuto de Autonomía, porque Galicia, según nuestro Estatuto de Autonomía, es una nacionalidad histórica. Con lo cual estamos haciendo un fundamento jurídico porque, según la Constitución, los territorios que pueden constituirse en comunidades autónomas son las nacionalidades y regiones en las que se puede constituir el Estado español. Entonces, para que este territorio que llamamos Galicia pueda constituirse en comunidad autónoma, hay que fijarle una característica, y la característica que le da el Estatuto de Autonomía es considerar a este territorio como una nacionalidad histórica. La palabra nacionalidad, sobre todo lo del término histórico, viene dado porque Galicia en el año 36 ya tuvo plebiscitado un estatuto de autonomía que luego se aprobó durante la Guerra Civil y por lo tanto Galicia históricamente ya se había constituido en comunidad autónoma. Por eso el estatuto recuerda ese momento en el que Galicia fue constituida en comunidad autónoma durante la Segunda República y como nacionalidad histórica, la Constitución permite que ese territorio se pueda constituir en comunidad autónoma. Con lo cual, fijaros, ya tenemos primero la denominación Galicia, tenemos la consideración que le da el Estatuto a este territorio que llamamos Galicia, que es una nacionalidad histórica, y después lo que dice es que este territorio, que llamamos Galicia como nacionalidad histórica, lo que se constituye es en comunidad autónoma. La forma jurídica de la entidad territorial que se va a crear en Galicia es la que la Constitución permite. La Constitución permite que el territorio nacional de España se pueda constituir o se pueda dividir, o parte del territorio de España pueda configurarse en unos territorios que vamos a llamar comunidades autónomas. Entonces, aquí nuestro Estatuto de Autonomía dice que Galicia, como nacionalidad histórica, se va a constituir en comunidad autónoma, de acuerdo, evidentemente, con lo que establece la Constitución, lo que establece el Estatuto de Autonomía, que es esta ley orgánica, que es la norma básica, con lo cual, de acuerdo con la Constitución, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Galicia, tenemos una comunidad autónoma creada por el Estatuto. Fijaros que ahí en la ley, el Estatuto de Autonomía dice que este Estatuto de Autonomía es la norma básica de la comunidad autónoma. La Constitución es la norma básica del Estado, pero la norma básica de la comunidad autónoma es su Estatuto de Autonomía. Estatuto de Autonomía que es esta ley orgánica. Bien, otra cosita que también tendría que destacar cuando se habla de la creación de la comunidad autónoma según el Estatuto de Autonomía es que la creación de la Comunidad Autónoma de Galicia se fundamenta o se crea, se fundamenta en el autogobierno. Creamos una comunidad autónoma para autogobernarnos, para tener nuestras propias instituciones de gobierno. Por eso tenemos un título, el título primero, dedicado al poder gallego, dedicado a las instituciones autonómicas, porque Galicia,
a la hora de constituirse en comunidad autónoma, lo que va a crear es un ámbito territorial y una entidad jurídica en la que los propios gallegos se van a autogobernar creando sus propias instituciones. Por eso tenemos un Parlamento de Galicia, por eso tenemos un presidente de la Xunta, tenemos una Xunta de Galicia como órgano de gobierno de la comunidad autónoma, y eso es lo que fundamenta o lo que justifica el acceder a la autonomía, conseguir ese autogobierno de acuerdo con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía, que es esa norma básica. Vale, eso sería el primer apartado que viene ahí en ese artículo 1, fijando el marco jurídico, la denominación, la consideración de nacionalidad histórica que le da el Estatuto. En la segunda parte de este artículo 1 se establece que la comunidad autónoma tiene que, sus poderes públicos que se van a crear a través de este Estatuto de Autonomía, asumir una serie de tareas, una serie de obligaciones, una serie de deberes, que es una copia, un calco a lo que establece la Constitución para los poderes del Estado. Aquí, en nuestro Estatuto de Autonomía, se establece que las instituciones democráticas, lo que serían los poderes públicos de Galicia, tienen que asumir una obligación. Bueno, una no, tienen que asumir la obligación, primero, de defender la identidad de Galicia, sería una de sus primeras obligaciones. Luego también tienen la obligación de defender los intereses de los gallegos y, por último, habla de promocionar la solidaridad entre todos esos gallegos. Con lo cual, fijaros que las instituciones democráticas, los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de Galicia, tienen, según este artículo 1, que asumir esa obligación de defender la identidad de Galicia, habla de defender los intereses de los gallegos y también habla de promocionar la solidaridad entre todos los que forman el pueblo gallego. Con lo cual, fijaros ahí que hablamos ahí de unas obligaciones. Literalmente, el Estatuto dice que lo tienen que asumir las instituciones democráticas. Las instituciones democráticas serían los poderes públicos de la comunidad autónoma. Bien, y luego, para acabar este artículo 1, también nos habla de dónde emanan los poderes de la comunidad autónoma, de dónde nacen, cuál es el fundamento jurídico, cuáles son las normas de las que emanan la comunidad autónoma de Galicia, de dónde emanan esos poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo, de dónde emanan esas instituciones que el Estatuto regula en el título dedicado al poder gallego. Pues bueno, tenemos ese artículo 1 que nos habla de los poderes de la comunidad autónoma y nos dice que esos poderes de la comunidad autónoma tienen que emanar de la Constitución, tienen que emanar del Estatuto de Autonomía y tienen que emanar de la iniciativa popular, que sería del pueblo. Con lo cual, cuando se habla del nacimiento de los poderes de la comunidad autónoma, se fijan de acuerdo con la Constitución es la que fundamenta la creación de las comunidades autónomas, fija el marco jurídico, fija los procedimientos para acceder a la autonomía, con lo cual es la Constitución la que permite que los territorios se constituyan en comunidad autónoma, pero la creación se hace a través de los estatutos de autonomía, con lo cual Galicia, como comunidad autónoma, se constituye y asume los poderes de acuerdo con la Constitución y el Estatuto, y también habla que también de acuerdo con el pueblo gallego. El pueblo porque en la elaboración de este estatuto intervino el pueblo gallego en un referéndum para ratificar la aprobación de ese anteproyecto de Estatuto de Autonomía, con lo que los poderes emanan directamente del pueblo porque el pueblo participó directamente en la aprobación de ese estatuto, de acuerdo con lo que establece el Estatuto de Autonomía, de acuerdo con lo que se fija en la Constitución. Hemos creado esta comunidad autónoma y los poderes de esa comunidad autónoma emanan de esa voluntad popular y de esas dos normas que ya hemos nombrado aquí, el Estatuto de Autonomía, la Constitución, que sería el fundamento jurídico para crear la Comunidad Autónoma de Galicia. Bien, como veis, ya hemos fijado ese marco jurídico de la Comunidad Autónoma de Galicia en ese artículo 1, y ahora vamos a hablar un poquito de lo que sería su territorio.
Porque otro elemento básico, además de fijar el marco jurídico, el otro elemento básico que establece el título preliminar, ya nos iríamos al artículo 2, es hablar del territorio. El territorio que configuraría la Comunidad Autónoma de Galicia. Galicia como territorio, como entidad social, como entidad cultural, ya existía desde hace muchos siglos, pero como entidad jurídica dentro del Estado español no estaba constituida como comunidad autónoma. Es el Estatuto de Autonomía el que lo constituye de acuerdo con la Constitución, con lo cual una de las condiciones que establece la Constitución para crear una comunidad autónoma es que los estatutos de autonomía tienen que fijar sus territorios. ¿Quiénes van a formar parte de esos territorios? Según la Constitución, los territorios que pueden acceder a la autonomía o son provincias limítrofes, como sería el caso de Galicia, que serían provincias limítrofes, las que se unieron para formar la Comunidad Autónoma de Galicia. También hay comunidades autónomas uniprovinciales, cuando esa provincia tiene carácter histórico. Incluso hay territorios más pequeños que la provincia que, por razones jurídicas, por razones de interés general o de interés nacional, también se pueden constituir en comunidad autónoma. En el caso de Galicia, como es una comunidad autónoma pluriprovincial, la suma de las 4 provincias de Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra son las que configurarían el marco territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia. Por eso en ese artículo 2 se habla de que el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia lo conforman las 4 provincias históricas que tenemos actualmente, con lo que tendríamos configurado ese marco territorial. Los límites provinciales, la provincia como entidad local está regulada en la Constitución, está regulada a nivel nacional, pero aquí, en ese artículo 2, además de hablar de esas 4 provincias como marco territorial de la comunidad autónoma, lo que habla también es de las primeras competencias que el Estatuto le va a dar a la comunidad autónoma. Porque a la hora de organizar ese territorio dentro de esta comunidad autónoma, con esa configuración provincial de 4 provincias, es una competencia que tiene la comunidad autónoma. La comunidad autónoma puede organizar su territorio. Y ahí, en ese artículo 2, se habla de esa organización territorial, una organización territorial que se regulará por una ley, con lo cual vamos a hablar de la primera ley, ya no hablo del estatuto, sino hablo de una ley del Parlamento, de una ley de Galicia, que va a poder regular, va a poder legislar sobre la organización territorial propia de Galicia. Con lo cual, vamos a hablar en el título tercero de la administración pública. En ese título tercero vamos a hablar de las entidades locales que hay en Galicia y hablaremos de la distribución de la población de acuerdo con el estatuto, hablando de las parroquias, de las comarcas y otras entidades locales que van a poder ser reguladas por una ley de Galicia, van a poder reguladas singularmente dentro de la comunidad autónoma, porque Galicia tiene la competencia para organizar su propio territorio y distribuir, ¿no?, esa organización territorial de la forma que más convenga y de la forma, ¿no?, en la que está distribuida la población en Galicia. Con lo cual ahí veis en ese artículo 2 la primera competencia que tiene Galicia, la de organizar su propio territorio, pero organizarlo partiendo de las 4 provincias que conforman el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia. La Comunidad Autónoma no puede modificar los límites provinciales, porque esos son competencias estatales, pero dentro del marco del estatuto, en cuanto a la comarca, la parroquia, la alteración de los términos municipales, ayuntamientos, municipios, en ese ámbito la comunidad autónoma sí puede legislar y sí puede organizar su territorio constituyendo comarcas, parroquias y cualquier otra entidad. Bueno, pues eso ya tenemos el marco jurídico creado, tenemos la Comunidad Autónoma de Galicia, tenemos esa comunidad autónoma delimitada con un territorio, con esas 4 provincias. Entonces ahora vamos a continuar y vamos a ir al artículo 3. Voy a seguir por este lado. Vamos a coger el artículo 3 y vamos a hablar de la condición política de gallego. En este artículo no vamos a hablar de los gallegos
no vamos a hablar de los nacidos en Galicia, porque en el artículo 3 no se está hablando de las personas que tienen su residencia en Galicia, no vamos a hablar de las personas que han nacido en Galicia o que tienen parientes gallegos. No estamos hablando técnicamente de esa condición de gallego como ciudadano que vive en Galicia o ciudadano que ha nacido en Galicia, no. Vamos a hablar de los derechos políticos de las personas que viven en Galicia que pueden ejercer como gallegos, o sea, como miembros de esta comunidad autónoma, y como miembros de esa comunidad autónoma, esas personas pueden ejercer sus derechos políticos, pueden ejercer el derecho al voto, pueden participar en las elecciones para el Parlamento de Galicia porque tienen la condición política de gallego, con lo cual la condición política de gallego no deja de ser un título que se le da a las personas que van a ejercer sus derechos en Galicia, sus derechos políticos. Con lo cual vamos a hablar de cómo el estatuto define las personas que tienen la condición política de gallego. Y entonces, hablando de estos gallegos, la primera condición que va a establecerse para poder ejercer como gallego sus derechos políticos es que se tiene que ser español. La primera condición que se pide es ser español, tener la nacionalidad de el país en el que se encuentra la comunidad autónoma de Galicia, que es España. Por eso ahí el estatuto dice que gozan de la condición política de gallegos los ciudadanos españoles. Y no dice los ciudadanos nacidos en Galicia, no dice los ciudadanos que residan en Galicia, dice los ciudadanos españoles. Con lo cual, si no aparece la palabra de español, ya no podría tener la condición política de gallego, porque una persona que tenga la nacionalidad portuguesa, francesa o de otro país, por mucho que resida en Galicia, por mucho que esté casado en Galicia, por mucho que tenga hijos en Galicia, o se compre un piso en Galicia o trabaje en Galicia, si no tiene la condición de español, no puede ejercer los derechos políticos como gallego, porque solo pueden ejercer esos derechos políticos los que tienen la nacionalidad española. Con lo cual, fijaros ahí que la primera condición que le vamos a poner es ser español. Y esta condición de español los fijan las leyes del Estado. Es el Estado el que a través de sus leyes va a determinar qué personas cumplen los requisitos para tener la condición de español. Para ser ciudadano español, para tener la nacionalidad, hace falta cumplir una serie de normas, hay que cumplir una serie de criterios y no es técnicamente la Comunidad Autónoma de Galicia quien define o quien acredita la condición de español, sino que es el Estado español, a través de sus leyes, las que determinan la condición de español. Bien, entonces, una vez que ya sabemos que para ser gallego lo primero que tenemos que ser es español, luego el segundo requisito general que se va a pedir para tener esa condición política de gallego es tener vecindad administrativa, voy a poner la palabra residencia, residir, pero bueno, pongo aquí entre paréntesis, vecindad administrativa, sería el requisito que a todos los españoles que quieran tener la condición política de gallego le vamos a exigir. Hay que estar empadronado en un municipio de Galicia, tener la condición de español, tener la nacionalidad española, y si cumples esas dos condiciones, pues tienes la condición política de gallego. No todos los que son españoles tienen la condición política de gallego, porque si no resides en Galicia no puedes tener la condición política de gallego, ni todos los que residen en Galicia tienen la condición política, porque además de residir le pedimos ser español. Con lo cual son dos condiciones que si una de las dos falla, ya no tienes condición política de gallego. Yo puedo vivir aquí en Galicia más de 60 años viviendo, si mañana me voy a vivir a Barcelona y me empadrono en un municipio de la ciudad de Barcelona o de la provincia de Barcelona, dejaré de tener la condición política de gallego porque aunque sigo siendo español, si ya no tengo vecindad administrativa en Galicia, pues dejo de tener esos derechos políticos en Galicia. Si vivo en Galicia 40 años o 50 años, pero no tengo la nacionalidad española, tampoco tengo la condición política de español, con lo cual tened cuidado en el examen, cuando os hagan la pregunta, no es solamente la residencia, no es solo la nacionalidad, es el conjunto de estas dos condiciones la que determinan la condición política de gallego. Bien, y ahora vamos a poner
dos singularidades, vamos a poner, digamos, dos excepciones para referirnos a otras personas que también pueden adquirir la condición política de gallego y por lo tanto tendrán los derechos políticos que tienen las personas que tienen la condición política de gallegos. En este caso, vamos a fijar la primera singularidad con el tema de la residencia. Vamos a hablar de españoles, con lo cual seguimos con esta condición, la de españoles que no residen en Galicia, que ya no residen actualmente en Galicia, que se han ido al extranjero, a otro país, pero que su última vecindad administrativa, su última residencia, la tuvieron en Galicia. Con lo cual, estamos hablando de personas que teniendo su última vecindad administrativa en Galicia, se van de España, vamos a llamarles inmigrantes, y una vez que están fuera de España, si se acercan al consulado, a la embajada en ese país extranjero en el que residen y solicitan adquirir los derechos políticos como español, en ese supuesto, en este caso, solicitándolo, porque esto hay que solicitarlo en el consulado de turno, se puede adquirir o más bien mantener la condición política de gallego, porque yo en este caso salía de Galicia, me iba a residir a otro lugar distinto del Estado español, porque si me voy a Barcelona no puedo hacer eso. Los que viven en Barcelona, por muy gallegos que se sientan, no tienen la condición política de gallegos, ejercerán la condición política en el municipio o en la ciudad donde vivan dentro del territorio español, pero si no vivo en Galicia y me voy a Francia, Portugal, Alemania, a Argentina, si llego a esos países y me inscribo como emigrante y le pido al consulado, embajada, que quiero ejercer mis derechos políticos como español, lo que hace la embajada es reconocerme esos derechos políticos donde tuve mi última vecindad administrativa. Si era como gallego, pues mantengo los derechos políticos como gallego. Bueno, entonces fijaros ahí en esa singularidad. Otra de las singularidades que aparecen ahí es la posibilidad de que descendientes, vamos a poner otra, vamos a ir por razón de parentesco, descendientes de estas personas que es, como españoles tenían la condición política de gallegos, si estos descendientes son también españoles y quieren ejercer sus derechos políticos como gallegos, aunque no hayan vivido nunca en Galicia, utiliza la palabra descendientes, no dice un pariente muy cercano, no dice ningún grado, dice que esos descendientes, si son españoles porque tienen la nacionalidad y quieren ejercer como gallegos, lo que van a alegar es que tienen un ascendiente que es gallego. Y si tienes un ascendiente que es gallego, aunque tú nunca hayas vivido en Galicia, puedes ejercer tus derechos políticos como gallego. Bien, entonces fijaros, si os preguntan por esta parte del artículo 3 referida a la condición política de gallego, primera regla, ser español y tener vecindad administrativa en Galicia. Las dos excepciones, tener vecindad administrativa en Galicia, irte al extranjero y solicitar ese mantenimiento de la condición política de gallego, porque como español, si me voy al extranjero, mantengo mis derechos políticos. Incluso como español que no reside en Galicia y está en el extranjero, pero tiene ascendencia gallega, puede solicitar que también se le reconozca sus derechos políticos, en este caso por razón de parentesco, donde sus ascendientes tienen esa condición política de gallego. Bueno, pues fijaros bien en esto que lo suelen preguntar los que tienen o no tienen esa condición política de gallegos. Vale. Entonces tenemos el marco jurídico, tenemos el ámbito territorial, tenemos esa condición política de gallego. Ahora vamos al artículo 4, sigo por aquí, y vamos a hablar de los derechos, deberes, libertades que tienen los gallegos. Y aquí, literalmente, el Estatuto de Autonomía, cuando habla de esos derechos, libertades y deberes fundamentales que tienen los gallegos, se remite a la Constitución española. La Constitución española, en el título primero, enumera los derechos, enumera los deberes, enumera también las
libertades que pueden disfrutar los españoles y como todos los gallegos somos españoles, los derechos, deberes y libertades de los gallegos son los que tienen los españoles y los configura la Constitución. La Constitución es la que la configura todos estos derechos. Entonces, el derecho a la libertad de residencia, el derecho a la libertad de educación, el derecho a la libertad religiosa, hay una serie de derechos contemplados en la Constitución, el derecho a la libertad sindical, el derecho de huelga. Todos esos derechos contemplados en la Constitución son los que tienen los gallegos porque todos los gallegos somos españoles y como somos españoles tenemos esos derechos contemplados en la Constitución. Bueno, entonces, tener cuidado porque si os hablan de estos derechos, libertades y deberes, fijaros que son los establecidos en la Constitución. Luego, copiando a la Constitución, en este estatuto se le encarga a los poderes públicos una serie de tareas, una serie de obligaciones. Y es un calco del artículo 9 de la Constitución, porque ahí se habla de que los poderes públicos de Galicia tienen que promover las condiciones para que haya libertad e igualdad entre los individuos. Habla de que esos poderes públicos tienen que remover cualquier tipo de obstáculos, ¿no?, que le impidan esa participación en la vida social, política, cultural, con lo cual tienen que facilitar esa participación. Bueno, pues ahí genéricamente se habla de las tareas, de las obligaciones que tienen los poderes públicos en promover la igualdad, en promover la libertad, ¿no?, en impedir, ¿no?, que se le pueda limitar, se pueda discriminar o se pueda, ¿no?, establecer algún tipo de obstáculos que impidan esa participación en la vida social, política, económica, cultural, por lo que hay que promover esa participación. Y en la Constitución se dice lo mismo hablando de los poderes públicos, aquí se habla de los poderes públicos de Galicia, con lo cual sería lo mismo, pero refiriéndose a la administración gallega, a los poderes públicos de Galicia. Bien, para acabar este artículo 4, se habla de unos principios rectores específicos para Galicia que vienen aquí enumerados en el estatuto. Los principios rectores aparecen en la Constitución desde los artículos del 39 hasta el 53. Ahí hay una serie de principios rectores que se tienen que desarrollar por ley. Entre ellos está el artículo 43 del derecho a la protección de la salud, que vais a estudiar cuando veáis ese tema del estatuto de la Constitución española. Pero aquí el Estatuto de Autonomía de Galicia nombra un principio rector, nombra unos principios rectores que se le van a encargar a los poderes públicos de Galicia. Y el principio rector o los principios rectores que aparecen aquí nombrados es que los poderes públicos de la comunidad autónoma tienen que asumir como un derecho en la vida política, económica y social que tienen los gallegos, el derecho a vivir y trabajar en Galicia. Con lo cual, como principio rector, los poderes públicos tienen que desarrollar ese precepto para que cualquier ciudadano que como gallego quiera vivir y trabajar en Galicia, los poderes públicos pongan los medios necesarios para garantizar ese derecho. Pero bueno, es un derecho que como principio rector se tiene que desarrollar por ley, tiene que haber una ley que lo desarrolle y que reconozca, no se puede aplicar directamente como los derechos fundamentales que recoge la Constitución, sino que hace falta una ley que desarrolle esos principios rectores porque no dejan de ser principios sociales, políticos, que se van a desarrollar a través de una serie de normas y esas normas son las que tienen que establecer las condiciones para garantizar ese derecho a vivir en Galicia, que tienen los gallegos, y a trabajar en Galicia. Bueno, con lo cual les preguntan por un principio rector que recoja el estatuto el derecho a vivir y trabajar en Galicia. Otros principios rectores como la protección de la salud y demás vienen recogidos todos en la Constitución. Derechos fundamentales, los establecidos en la Constitución. En el estatuto no se recoge ningún derecho fundamental, solo se recoge este principio rector, pero no derecho fundamental. Bueno, y eso es lo que recoge ese artículo 4 relativa a los derechos, libertades y deberes
de los gallegos. Vale, después iríamos al artículo 6 y ya nos, al artículo 5 y ya nos iríamos a otro elemento básico de nuestra comunidad autónoma, que es el tema de la lengua. Ya no tengo mucho sitio donde escribir, pero bueno, voy a ponerme por aquí, voy a poner aquí el artículo 5 y hablar de la lengua. La lengua en Galicia. Esto también lo tenéis que estudiar un poquito de acuerdo con la Constitución. La Constitución habla del castellano como lengua oficial, habla de el deber de conocer y el derecho a usar el castellano, habla de las lenguas cooficiales que pueden los estatutos de autonomía desarrollar a través de las comunidades autónomas, a través de sus estatutos de autonomía, y lo que aquí ha hecho el artículo 5 es desarrollar ese precepto constitucional y hablar de la lengua en Galicia, hablando por un lado de la lengua oficial que hay en Galicia, de la lengua propia de Galicia, porque son dos términos distintos, porque oficiales, en Galicia está el gallego y el castellano. Tenemos dos lenguas oficiales porque la Constitución dice que el castellano es lengua oficial del Estado y lo que dice es que las comunidades autónomas, a través de sus estatutos, podrán fijar otras lenguas oficiales. Y lo que hace aquí el estatuto es decir, bueno, el castellano no es la lengua oficial del Estado, también es lengua oficial en Galicia, pero además del castellano vamos a fijar como lengua oficial el gallego. Además, cuando habla de ese gallego, le da una consideración especial, le da un título por encima de lo que se recoge sobre el castellano, que es denominarlo lengua propia de Galicia. Por eso se habla de que el gallego es la lengua propia de Galicia y por lo tanto se le da esa consideración de lengua que nació en Galicia, lengua que es propia de los gallegos, aparte de la consideración de lengua oficial en Galicia, también es lengua propia. Bueno, eso es lo que recoge. Entonces, en el examen, tener cuidado si os hablan de la lengua oficial, o más bien en plural, de las lenguas oficiales, o si os hablan de la lengua propia. Oficiales hay dos, propia solo hay una. Entonces, ahí fijaros en ese pequeño detalle. Otra cosita más que establece ahí es que cuando se refieren a estas dos lenguas oficiales, lo que se habla es del derecho que existe a conocer y a usar. Y como en la Constitución no se determina de la misma manera no se enumera de la misma manera el castellano, en la Constitución del castellano existe el deber de conocer y el derecho a usar. Sin embargo, a nivel estatutario, tanto el castellano como el gallego se consideran lenguas oficiales y esas lenguas tenemos el derecho a conocer y usar, pero nunca tenemos el deber. El deber constitucional no aparece, solo aparece, el deber estatutario no aparece. Aparece solo el derecho a conocer y usar. Sí que existe el deber constitucional de conocer el castellano, pero eso es a nivel de la Constitución. A nivel de estatuto solamente se habla del derecho a conocer y usar las dos lenguas oficiales. Bueno, tened cuidado ahí, si os aparece la palabra deber en algún examen sobre la lengua gallega, sobre la lengua oficial en Galicia, de acuerdo con el estatuto, solamente podemos hablar del derecho, nunca del deber. Bien, más cositas que se establece sobre estas lenguas oficiales y sobre el gallego como lengua propia. Bueno, pues vuelvo a hablar ahí de los poderes públicos y le vuelvo a encargar unas tareas específicas a los poderes públicos en relación con las lenguas. Y lo que dice es que se tiene que garantizar, utiliza la palabra garantizar, el uso normal y oficial de los dos idiomas, de las dos lenguas oficiales. Con lo cual, aquí se le encarga una garantía de igualdad de derechos a la hora de usar el gallego o el castellano, aunque como lengua propia de Galicia, el gallego, el estatuto dice que los poderes públicos lo tienen que potenciar. Lo tienen que potenciar en todos los órdenes de la vida política, cultural, informática y por lo tanto hay que poner todos los medios necesarios para que la lengua propia de Galicia se pueda desarrollar en igualdad con la del castellano. Y por eso hay una ley de normalización lingüística que ha desarrollado este artículo intentando
no solamente garantizar el derecho a conocer y usar la lengua, sino promoviendo el uso de esa lengua en todos los ámbitos de la sociedad, tanto en la vida cultural, en la vida política, que tienen que facilitar los poderes públicos. Bueno, eso sería lo que se habla ahí de esa lengua propia de Galicia, la de promoverla. Hay un derecho a que nadie puede ser discriminado por razón de su lengua, si dice el Estatuto de Autonomía, con lo cual utilizar las lenguas en Galicia estatutariamente no pueden producir ningún tipo de discriminación porque el estatuto dice que nadie puede ser discriminado por razón de la lengua, con lo cual hay una igualdad que no sé si es real o efectiva, pero hay una igualdad entre las dos lenguas. Bueno, si las dos son oficiales, las dos tendrán que aplicarse, ¿no?, con las mismas garantías, con los mismos derechos de conocimiento y de uso, aunque se promueva el gallego como lengua propia y se intente, en este caso, desarrollar en todos los ámbitos de la sociedad, no debe producir ningún tipo de discriminación utilizar una lengua o utilizar otra. Bien, pues ya hemos hablado de la lengua, que recoge ese artículo 5, y después nos quedaría hablar de otros elementos también importantes en el Estatuto de Autonomía, que serían los que recoge el artículo 6, cuando habla de los símbolos. Galicia tiene bandera, tiene himno y tiene escudo. Este artículo 6, que habla de los símbolos de Galicia, realmente solo fija la composición de la bandera, solamente habla en principio de la bandera, aunque sí que dice que Galicia tiene, además de una bandera, tiene himno y escudo propio, pero no dice nada de la composición del himno ni del escudo, con lo cual debería ser difícil que nos preguntaran por ello, porque tendríamos que hay una ley de los símbolos de Galicia, hay una ley que habla del himno de Galicia, que habla del poema, ¿no?, que escribió Eduardo Pondal, que habla de la música que compuso Pascual Veiga, que habla del escudo de Galicia con las cruces, habla de la hostia que tiene, habla de la corona y por lo tanto determina la composición exacta de ese escudo. Pero estatutariamente lo único que dice el estatuto es que Galicia tiene himno y escudo propios y no dice nada más. Con lo cual lo único que vamos a hacer es una pequeña referencia al tema de la bandera. La bandera de Galicia, según el Estatuto de Autonomía, es una bandera blanca con una banda diagonal azul que la atraviesa desde el ángulo superior izquierdo al inferior derecho. Y aquí, bueno, si os quieren pillar, si yo coloco una bandera blanca y le pongo una franja, tengo que tener cuidado si la pongo así o la pongo así, porque tiene que ir del ángulo superior izquierdo al inferior derecho. Si hablo del ángulo superior derecho a inferior izquierdo, lo estoy diciendo mal. Y si os dan las dos opciones, leer bien, pensar que tiene que ir del superior izquierdo al inferior derecho y que, bueno, si esto lo veis también como establece la Constitución, cuando habla de la bandera de España, también habla de la posibilidad de que las comunidades autónomas tengan símbolos propios. Establece la obligación de que la bandera de las comunidades autónomas tiene que ondear en los edificios públicos, en los actos sociales, junto a la bandera de España. De todo esto lo tenéis ahí en la Constitución. Aquí en el Estatuto no se establece nada más que la composición exacta de la bandera, que bueno, la bandera luego tiene aquí un escudito. Aquí ponemos el escudito, tiene su escudo con las cruces, por aquí, con el cáliz, que eso estaría desarrollado en la ley de los símbolos de Galicia. Aquí simplemente saber que Galicia tiene bandera, himno y escudo. Y la bandera sabemos estatutariamente de cómo está formada esa bandera. Bien, después, y ya vamos a ir acabando, tendríamos que hablar del artículo 8, que nos habla del reconocimiento que tiene que puede hacer la comunidad autónoma a entidades, a comunidades gallegas que se sitúan fuera de Galicia y que promueven la cultura gallega, que promueven la lengua gallega, y cuando quieren compartir esa vida política, esa vida cultural, esa vida social con las comunidades gallegas, con la comunidad gallega, pueden solicitar que se les reconozca el derecho
a colaborar y compartir en esa vida social y cultural. Nunca política, lo he dicho mal antes, es vida social y vida cultural, nunca política. Y entonces esas comunidades asentadas fuera de Galicia pueden reconocerse la condición de comunidad gallega, lo que sería reconocer la galleguidad, y eso le daría derecho a colaborar y compartir con la comunidad autónoma pues las actividades, ¿no?, culturales, las actividades sociales para que se pueda desarrollar, ¿no?, la cultura gallega fuera de Galicia. Reconocer la galleguidad se reconoce a una entidad jurídica, no se reconoce a una persona física. La condición política de gallego es a título personal, a una persona física. La condición de comunidad gallega, el reconocimiento de galleguidad a las comunidades gallegas asentadas fuera de Galicia, es reconocer a una entidad jurídica, a una asociación, a lo que se llama las casas de Galicia, asociaciones, normalmente sin ánimo de lucro, que sus fundamentos y sus estatutos lo que establecen entre sus finalidades el desarrollo de la vida social, de la vida cultural de los gallegos fuera de Galicia. Entonces, si esas comunidades quieren compartir esas actividades sociales, esas actividades culturales con los poderes públicos de Galicia, pueden solicitar ese reconocimiento jurídico que es el reconocimiento de galleguidad. Que en ningún caso ese reconocimiento podrá tener derechos políticos, porque los derechos políticos se reconocen individualmente, con lo cual las casas de Galicia que hay por ahí por el mundo pueden realizar actividades sociales y culturales, pero no pueden nunca desarrollar actividades políticas, porque expresamente el reconocimiento de galleguidad puede suponer reconocimientos políticos. En este caso, la Comunidad Autónoma de Galicia lo que hace es un reconocimiento a efectos sociales y culturales, nunca a efectos políticos. Nunca podrían ser partidos políticos los que se les reconozca esa condición de comunidad gallega, siempre a entidades culturales, a entidades sociales. Bueno, eso sería la primera parte de ese artículo 7 que habla del reconocimiento de galleguidad. Aparte de eso, en ese artículo 7 también se hace una referencia a la posibilidad de que la Comunidad Autónoma de Galicia, cuando quiera compartir esa vida social, esa vida cultural con esas comunidades gallegas asentadas fuera de Galicia, a las que le ha reconocido la condición de comunidad gallega, reconociéndole la galleguidad, si se sitúan fuera de España, pues las relaciones internacionales son en principio competencia estatal, con lo cual la forma de relacionarse que tendría la Comunidad Autónoma de Galicia con esas comunidades gallegas asentadas fuera de España, lo tendría que hacer a través de los convenios, a través de los acuerdos que firme el Estado español con esos estados. Entonces, lo que dice ahí el estatuto es que si la Comunidad Autónoma de Galicia quisiera participar con una comunidad gallega para compartir la vida social y cultural, lo que tiene que hacer es solicitar al Estado español que celebre tratados o convenios con esos países, y a través de esos tratados que celebra el Estado español con otro Estado, la comunidad autónoma puede relacionarse con las comunidades gallegas. Con lo cual, fijaros que ahí lo que os pueden intentar confundir es deciros que la Comunidad Autónoma de Galicia puede celebrar tratados o convenios con otros países, y eso no se puede. Las relaciones internacionales son competencias del Estado. Lo que puede hacer la Comunidad Autónoma de Galicia es solicitar que el Estado español mantenga relaciones a través de tratados o convenios con otros países, y de esos tratados o esos convenios, que normalmente tienen en muchos casos carácter social, carácter cultural, utilizar esos tratados que ha celebrado el Estado español para mantener relaciones con las comunidades gallegas asentadas fuera de Galicia. Pero bueno, ese artículo 7, distinguir claramente lo que es el reconocimiento de galleguidad, que hemos visto en la primera parte de este artículo, con la posibilidad de que esas relaciones con esas comunidades gallegas se haga a través de tratados o convenios que puede celebrar el Estado español con otros países donde se sitúen esas comunidades gallegas. Bien, y ahora sí, vamos a ir acabando con el último de los artículos, que es el artículo 8, que nos habla de la sede de las instituciones
autonómicas, porque todos los estatutos de autonomía, dentro del contenido mínimo que la Constitución dice que deben tener, uno de los elementos fundamentales es fijar la sede de las instituciones. Y Galicia, en ese título preliminar, en ese artículo 8, quiso fijar la sede de las instituciones autonómicas, donde se sitúa el Parlamento, la Xunta, el presidente. Pero el problema que surgió fue que había ciertas discusiones entre los de Santiago y los de Coruña a la hora de fijar esa sede, y lo que se optó es por dejar la regulación de esas sedes a una ley posterior, una ley que se tendría que aprobar por el Parlamento de Galicia una vez aprobado el estatuto. Por eso, en ese artículo 8 se dice que una ley de Galicia, que tiene que ser aprobada por mayoría de 2/3 partes, fijará la sede de las instituciones autonómicas. Con lo cual, esto ya lo han preguntado muchas veces, tener cuidado. En ese artículo no se dice dónde están las sedes autonómicas ni del Parlamento, ni de la Xunta, ni del presidente. En ese artículo tampoco se fija la capital de Galicia, solo se habla de la sede de las instituciones. La capitalidad de Galicia se reguló posteriormente con una ley en la que fijó a Santiago como capital de la comunidad autónoma, pero estatutariamente no se dice que Galicia tenga una capital ni que la capital se regule de ninguna manera especial. Solo dice que lo que se tiene que regular con una ley especial que requiere mayoría de 2/3 partes es una ley del Parlamento que fije la sede de las instituciones autonómicas. Esa ley de la sede de las instituciones autonómicas, la 182 de 24 de junio, que ya es bastante antigua, pues fijó en Santiago la sede del Parlamento, la Xunta, el presidente, los consejeros, y luego fijó también la sede del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en la ciudad de Coruña. Eso quedó durante mucho tiempo así. En Galicia ni estatutariamente ni mucho tiempo después teníamos capital. Ahora sí, ahora tenemos una capital en Galicia que la fijó una ley del Parlamento, pero no es la ley de la sede. La ley de la sede es la del año 82, que fijó dónde se situaban las instituciones autonómicas, en Santiago fundamentalmente, aunque el TSG pasa por Coruña, y la ley que fijó la capital de Galicia en Santiago es otra ley posterior, pero que el estatuto no dice para nada, no regula el tema de la capitalidad, el tema de la ciudad que será la capital de Galicia. Bueno, entonces esta es la primera grabación que hacemos del Estatuto de Autonomía. Me voy a quedar aquí porque son los primeros 8 artículos de este estatuto. El próximo día grabaré en la clase para hablar del Parlamento, de la Xunta, del presidente, de la Administración de Justicia. Todo eso sería el título primero de los poderes de la comunidad autónoma, pero bueno, son capítulos que hay que desarrollar un poquito más y los haremos por partes y espero que os sirva. Os colgaremos preguntas oficiales, preguntas también no oficiales que hacemos nosotros para que tengáis de cada una de las partes del estatuto y nada, os espero ver en la próxima. Hasta luego. Le he dado a borrar todo. No, me han dado 8 artículos, he dicho yo. Le doy 8, le doy 8. ¿Qué artículos? ¿Eh?